Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de datos y relatos. Bueno, esta sesión llamada Narrativas Híbridas y Expandidas estará a cargo pues, de Carmen Gil. Les recordamos que Datos y Relatos es una sesión que busca pues, entender esa relación entre la tecnología, los nuevos medios y los medios en general para experimentar sobre nuevas formas de narrar el lenguaje audiovisual. En esta ocasión, Datos y Relatos estará articulada pues, con la exposición Bauhaus reverberada de este año. Entonces, voy a eh, leerles el perfil de Carmen. Carmen es artista multidisciplinar, docente y teórica. Crea proyectos multimedia desde finales de la década de los 90. Sus intereses están enfocados especialmente en proyectos escénicos y de artes vivas mediados por videos en formatos experimentales e inmersivos, las narrativas expandidas y las poéticas de la tecnología. También investiga la arqueología de los medios, es curadora de Voltaje, Salón de Arte y Tecnología, desde el 2014. Su obra se ha presentado en las Américas, Asia y Europa. Trabaja en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes como profesora asociada y dirige la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y de Tiempo. Entonces, bienvenida Carmen, es un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todas y a todos, o como yo digo en clase, saludos terrícolas, alienígenas y demás. Muchas gracias por conectarse a este espacio y por invitarme, Daniel, a conversar un poquito sobre estos temas tan interesantes y también pues como a reflexionar un poco sobre la importancia de Bauhaus en nuestro contexto. Bueno, los dejo con Carmen, sin antes recordarles que podrán hacer sus consultas, sus dudas, sus preguntas en el chat de las redes sociales de la Cinemateca y de la red social de Arquitectura y Diseño de los Andes. También por YouTube pueden dejar sus preguntas, comentarios. Al final vamos a tener espacio para responderlas junto con Carmen. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Y todo tuyo. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a compartir mi pantalla ya mismo para que conversemos un poquito sobre, digamos, estos temas que son tan interesantes y a partir de, digamos, esta muestra que organiza nuestra facultad hermana, digamos, o prima hermana, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque yo estoy en la de Arte. Bueno, esta charla, como les contaba Daniel, se llama Narrativas Híbridas y Expandidas. Digamos que yo, pues, como que traté de organizarla en tres partes. La primera parte, pues, es una reflexión, digamos, que apunta a ver justamente qué es lo expandido y qué es lo híbrido, a partir, digamos, de un trabajo en el que se reflexiona en torno a un par de elementos que ya vamos, digamos, como a delimitar acá. La segunda parte pues tiene que ver con un tema maravilloso que es el cine expandido, que justamente es una especie de pequeño homenaje digamos, al teórico que escribe sobre él, que es un señor que se llama Jim Jumblatt, que se murió el 6 de abril y escribe un libro bellísimo que se llama Cine expandido, que es tal vez una de las reflexiones más interesantes para los que trabajamos en medios electrónicos, en videoarte, en todo este campo, digamos, de las narrativas y de la imagen experimental. Y al final les quiero contar un poquito sobre el trabajo más reciente que he hecho con mi colectivo, que es La Quinta del Lobo, con un grupo de artistas, digamos, pensando un poco estos momentos de la creación y los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? En este momento, en este tiempo y pensar un poco en cómo seguir creando en estos momentos de pandemia y de crisis. Bueno, vamos a empezar de una vez como con estos conceptos. Yo traté de pensar un poco en esta idea de la reverberación, ¿no? Creo que la exposición tiene un nombre muy interesante, Bauhaus reverberada, tiene que ver un poco con esas influencias de este gran movimiento, de esta gran, digamos, escuela, entre comillas, que digamos, pone de manifiesto unas relaciones que no eran tan
evidentes en cierto tipo de arte, aunque han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y empecé a pensar en estas palabras. Yo tiendo mucho como a reflexionar sobre las etimologías o el sentido de las palabras o el significado de las palabras, y la reverberación tiene que ver mucho con resonancia, con reflexión y con refracción, que si bien son fenómenos que tienen que ver con lo físico, ¿no? Como también con la idea del espacio, suceden en un tiempo, ¿no? Y se reflejan. Y también, aparte de que son fenómenos físicos, también tienen que ver mucho con la forma en la que nosotros percibimos, ¿no? Fíjense que reflexiones cuando, por ejemplo, la luz, ¿no? Golpea contra una superficie, o el sonido, y todo eso produce unos efectos especiales, pero también la reflexión es cuando nosotros pensamos, ¿no? Cuando esas ideas tal vez se estrellan o chocan con nosotros, pero no siguen derecho, sino que nos hacen pensar en otras cosas, ¿no? Y creo que es interesante también abordarlo desde este sentido. Yo creo que en el fondo, para mí, la revolución de Bauhaus y del pensamiento expandido y de todos estos movimientos que tienden a pensar en otras formas de hacer arte que no son las de los medios, digamos, tradicionales o unidimensionales, tienen que ver con la conformación de una conciencia y de una forma de pensar que es diferente. Hacia allá quiero ir apuntando a medida que vamos conversando. Digamos que la primera palabra que yo siempre traigo, esto tiene que ver mucho con las clases que yo dicto en la universidad también. Yo enseño una clase que se llama Nuevos Medios, que es una clase para todas las carreras, es abierta a todas las carreras, y es realmente maravilloso poderse encontrar con gente que no viene de las artes necesariamente, o de los campos creativos, y tratar un poco de conectarse a partir de eso. Cuando uno habla de multimedia, tiende a relacionarlo con tecnologías muy nuevas, muy recientes, ¿cierto? Con el computador, con las redes sociales, pero resulta que es una de las primeras búsquedas de la humanidad. Y multimedia tiene que ver realmente con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la máquina multimedia perfecta. No existe una más perfecta que el cuerpo. No hay todavía un computador o una inteligencia artificial que logre emular absolutamente todo lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. También yo creo que el arte es un poco eso, es entender las diferentes formas y los diferentes niveles de percepción que tenemos todos nosotros, ¿no? Ahora voy a ir a un teórico que habla un poco de cómo funciona el cuerpo, y él dice que todos los sentidos digamos que inspiran ciertos medios, ¿no? Y que todos los medios que conocemos son unas extensiones o expansiones de nuestras capacidades. Ese cuerpo humano, esa máquina, fíjense que es una máquina muy compleja, ¿no? Hay muchos teóricos que han hablado en torno al cuerpo. Por ejemplo, Deleuze y Guattari en El cuerpo sin órganos hablan un poco del cuerpo como una máquina. Las teorías más recientes también del posthumanismo hablan mucho de cómo expandir el cuerpo a partir de pronto introducir alteraciones tecnológicas, no por medio de vacunas, porque creo que no es así como funciona realmente, pero a partir de realmente alterar un cuerpo, ¿no? Y hay un tipo de arte que es el bioarte, que justamente tiende a modificar el cuerpo, a amplificar sus capacidades. Pero resulta que hay otros elementos que son muy importantes, ¿no? Así como existe ese cuerpo que puede observar, que puede oler, que puede escuchar, que puede tocar, ¿cierto? Que se puede desplazar en algo que es un espacio, ¿cierto? Y esos desplazamientos tienen que ver pues, realmente con el tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría partir de acá, digamos, de este triángulo de relaciones, para ir tejiendo un poquito como la reflexión sobre la que vamos a trabajar hoy. Este es el teórico al que les hablaba, Marshall McLuhan. Es un teórico canadiense. En la década de los 60 escribe varios textos muy interesantes. Uno es El medio es el mensaje. Luego escribe que es otro texto bellísimo que lo ilustra Quentin Fiore, que se llama El medio es el masaje. Y él dice esto, dice, todos los medios nos vapulean minuciosamente. Son tan penetrantes en sus consecuencias, personales, políticas, económicas, estéticas, psicológicas, morales, éticas y sociales, que no dejan parte alguna de nuestra persona intacta, inalterada, sin modificar. El medio es el masaje. Fíjense que es muy interesante, ¿no? Si nosotros analizamos, esto está escrito en los 60, ¿cierto? Hace, imagínense, ya más de 50 y tantos, casi 60 años, nos dice esto, los medios nos vapulean minuciosamente, ¿no? ¿Y qué son los medios? Y luego nos dice, ese medio es el masaje. Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es posible cuando no se conoce la manera en la que los medios funcionan de ambientes. También me interesa un poco, digamos, hacer una reflexión desde acá que se relaciona mucho con ese libro de Jim Youngblood,
y dice cómo para él el cine expandido y todas esas formas de pensar terminan siendo una especie de revolución, ¿no? Y una especie de discurso que contrarresta los discursos hegemónicos. Luego nos dice McLuhan acá, todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. Y en su libro nos dice que el libro es una extensión del ojo, que la ropa es una extensión de la piel, ¿no? Y uno, pues, en ropa hoy podría hablar, por ejemplo, de textiles inteligentes, de wearable computing, todo ese tipo de cosas. Luego nos dice, por ejemplo, esto, que el sistema nervioso es dice, bueno, el microchip o digamos como los chips son la prolongación del sistema nervioso central o el computador, ¿no? Y nos dice también esto, dice, los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el mundo. Cuando esas proporciones cambian, yo diría, humanos cambian, ¿cierto? Creo que eso es muy interesante, ¿no? La rueda nos permitió ir más lejos, el caballo también nos permitió ir más lejos que el ir a pie, que el andar a pie. El libro nos permitió soñar con otros mundos, inventar otros mundos. El cine, exactamente lo mismo, ¿no? Y fíjense que todos estos medios son prolongaciones de eso, ¿no? El cine es una prolongación de la tradición oral, al igual que la literatura, ¿no? Fíjense que la tradición oral es la forma en la que los pueblos se comunican y sobre todo los pueblos originarios. Hay una frase muy bonita en el texto de McLuhan también, que tal vez mucha gente la ha oído, y él acuña ese término de la aldea global. Y es un término que se usó mucho en los 90s para hablar de Internet, ¿no? Se hablaba un poco del Global Village, de esta idea de que todos estábamos conectados en una forma en la que antes no era posible, ¿no? Y fíjense que también toda esta idea, digamos, de el mundo hiperconectado viene de eso, ¿no? De la posibilidad que nos dieron los medios de tener esa interculturalidad o transculturalidad, de hablar con los otros, de viajar, de ver al otro, ¿no? Es interesantísimo porque uno, yo creo que se enfrenta y se construye como ser humano cuando se enfrenta al otro y cuando ve al otro. Sin embargo, ese mundo, esa posibilidad de viajar nos trajo la globalización, que en parte pues ha sido la debacle, ¿no? De los últimos 20 años, ¿no? La idea de la homogenización y de que todos tenemos que responder a unas mismas dinámicas, ¿no? Como esa idea del shopping mall o el centro comercial que empieza a repetirse en todos los lugares del mundo, también tiene que ver un poco como con una pérdida de identidad. Entonces, es interesante esto, ¿no? Fíjense que dice que esos medios que modifican el ambiente suscitan percepciones de proporciones únicas, ¿no? Y el mundo cambia. No es el mismo mundo que conocíamos hace 50 años, cuando había que escribir una carta y llevarla al correo y ponerla y esperar a que llegara 2 meses, ¿no? Es una noción muy interesante de cómo funciona la comunicación, digamos, hoy en día. Quería empezar acá para hablar un poco de esos medios, ¿no? Cuando hablamos nosotros de medios, hablamos de esas prolongaciones, ¿no? La imagen visual se vuelve imagen pictórica, se vuelve después imagen fotográfica, se vuelve después imagen cinematográfica. El sonido y la voz, ¿no? La voz se vuelve después música, canción, sonido, ruido, ¿cierto? Ruido o sonido envolvente, ¿no? Fíjense que se amplifica esa idea del sonido también. El movimiento o el desplazamiento se vuelve vehículos, ¿cierto? Se vuelven vehículos, primero vehículos mecánicos, luego vehículos que pueden volar o vehículos que pueden atravesar grandes distancias. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Esas formas que tenemos nosotros de comunicarnos, pues terminan siendo esos otros medios. Bueno, esta es una frase quiero enlazarlo un poquito con Jim Youngblood. Jim Youngblood dice, vivimos en una era de hiperconciencia. Nuestros sentidos se extienden por todo el mundo, pero es el caso de la sobrecarga estética. Nuestro celo técnico ha superado nuestra capacidad psíquica para hacer frente a la afluencia de información. Y creo que eso ha pasado en los últimos años, ¿no? Esa maravillosa aldea global que nos permitía un acceso ilimitado al conocimiento, pues termina volviéndose también un arma de doble filo, ¿no? Porque ahora hay demasiada información y no conocemos las fuentes, no sabemos de dónde vienen. Por eso venimos un poco de ese mundo de ficciones, falsas ficciones o de falsas noticias, fake news, todo eso que está tan de moda. ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué es ficción? Quiero ir justamente al origen de esas ficciones, de esas trampas en el arte. No sé si sea el origen real, pero es tal vez una de las primeras veces que se describe en la historia. Este es un fragmento de la Historia Naturalis de Plinio el Viejo.
y nos cuenta una competencia entre dos pintores que se llaman Zeuxis y Parrasio. Y ellos hacen una apuesta para determinar cuál de los dos es el pintor más talentoso, cuál es el que tiene más destreza. Y nos cuentan esta siguiente historia. Cuando Zeuxis develó su pintura de uvas, estas aparecían tan exquisitas y tentadoras que los pájaros bajaron volando del cielo e intentaron picotearlas. Zeuxis le pidió entonces a Parrasius que corriera la cortina de su pintura, tan solo para que Parrasius descubriera que la cortina en sí era una pintura. Zeuxis se vio obligado a conceder la victoria a su oponente. Se rumoraba que había dicho: yo he engañado a los pájaros, pero Parrasius me ha engañado a mí. Para mí esta es una metáfora muy interesante. A mí me gusta mucho todo lo que es la arqueología de medios, que es un término muy bonito, que digamos, tiene que ver un poco con estudiar de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen estos medios que nosotros consideramos nuevos, ¿no? Todo tiene una historia. Y creo que es interesante remitirse a ella, ¿no? En este caso, digamos que cuando uno habla, por ejemplo, de la historia de la pintura, fíjense que aquí estamos hablando de una fábula o una especie de mito, que es esta competencia entre estos dos pintores, pero también estamos hablando de la historia de la representación y de la historia del engaño y de la historia del arte y de la historia de pronto el convencimiento, ¿no? Como la idea de que el arte tiene que ser similar o mejor que la realidad y representarlo, ¿no? Yo creo que es importante remitirse un poquito, tal vez también a lo que es la pintura en un origen, ¿no? En un origen la pintura trata de, tiene muchas funciones, ¿no? El arte en sí puede ser una alegoría. Fíjense que en las civilizaciones antiguas era representar un mundo que era invisible, representar el mundo de lo divino. Luego tuvo la misión de representar la realidad y en algún momento cuando apareció la fotografía ya no era necesario, ¿no? Porque ya la fotografía, digamos que podía representar la realidad. A mí me gusta mucho esta pintura también, es de un pintor catalán que se llamaba Per Borrell del Caso y se llama Huyendo de la crítica, el nombre también me encanta. La técnica es un trompe-l'œil o un trampantojo o trampaojo o engañaojo y es una pintura bellísima porque fíjense que habla un poco de esa idea de la ruptura del espacio, ¿no? Me interesa también porque conceptualmente se remite mucho a los temas que a mí me interesan, ¿no? El cuerpo, el espacio, el tiempo y la transgresión, digamos, de ese espacio-tiempo. Es también una pintura muy interesante porque este chico se acerca a nosotros, ¿no? Y como que ya la pintura deja de ser pintura y se vuelve algo prácticamente tridimensional. Digamos que mi reflexión va un poco por ahí, ¿no? En esa idea en la que nosotros al atravesar esas barreras nos enfrentamos a unos mundos que son muy interesantes y que nos hacen repensar, digamos, nuestro lugar y nuestra posición en el mundo y en este espacio que habitamos continuamente. Tiene que ver también un poco, digamos, con los orígenes digamos que esta es una clase que yo dicto habitualmente que tiene que ver mucho con entender los orígenes de las expresiones multimediales. Nosotros, como les decía hace un rato, el cuerpo humano es la máquina multimedia por excelencia, pero cuando empezamos a construir nosotros obras multimediales o transmediales o, bueno, después hablamos un poquito de esos términos, o intermediales, ¿no? Son aquellas que involucran varios medios, ¿no? Porque la pintura es una representación que sucede en un plano bidimensional, ¿no? Es una superficie que se pinta y después se pone en una pared. La escultura es tridimensional, ¿cierto? Es una creación de un objeto de 3 dimensiones que existe en un espacio, pero hay otros campos que no pertenecen ni a lo bidimensional ni a lo tridimensional, sino que mezclan un montón de cosas y otros medios. El origen es el Guayanculit, que se conoce también como el teatro de las sombras chinescas, le dicen, o el Shadow Puppet Theater, le dicen en inglés. Y el origen, digamos que se lo disputan 2 lugares, el sudeste asiático y China, y sus orígenes, pues dice que data del siglo X, entonces fíjense que es bastante antiguo, ¿no? También está paralelamente al teatro griego, ¿no? El teatro griego, digamos que también es una expresión multimedia, pues obviamente mucho más antiguo,
pero es muy interesante pensar cómo en estas formas de crear que involucran el espacio, el tiempo, la narrativa, el sonido, la acción, empiezan a pasar todas estas dinámicas que son muy interesantes y que se salen un poco, digamos, de esos medios tradicionales. Este teatro de las sombras, pues aquí hay una imagen muy interesante que traje de Google Arts Project, que nos muestra una imagen del siglo XIX, donde vemos la trasescena, ¿cierto? No lo que está sucediendo adelante, sino que vemos un montón de marionetas acá. Este señor que está sentado dándonos la espalda es un dalang. Los músicos están acá con gamelanes, con instrumentos de percusión. Y al otro lado de esta pantalla está un público, ¿cierto? Fíjense que esto es una pantalla. Y si decimos que esto es del siglo X, pues imagínense la idea de construir una pantalla en el siglo X, ¿no? Hay gente que dice que esto es mucho más antiguo, que las primeras proyecciones se dieron por accidente a partir del fuego y una pantalla que era una piel de animal en la mitad y alguien que pasó y vio que sucedía algo al otro lado, ¿no? Es muy interesante también pensar en eso, ¿no? Cómo se produce una imagen efímera a partir de algo como que conocemos hoy como una proyección. Aquí hay un fragmentito de un guayanculit, se los voy a poner acá para que lo vean. Estos son unos gamelanes y unos instrumentos de percusión y unos gongs. Vamos a ver un fragmentito de esto para que entiendan un poquito el funcionamiento. Oh, tidak berapa lama dah sampai. Awak macam ni, macam mana itu? Macam ni lah macam. Ni nak pi kan tapi berapa lama tu cari tak cepat lagi itu ni permaisu apa ni sinar bulan ke bulan cahaya ni tak tahu lah macam mana. Ramai nabi mana kita pun tak tahu. Lah ni macam ni lah kita pi pukul canak. Bueno, aquí le bajo un poquito porque finalmente lo que quería que viéramos era esto, ¿no? ¿Cómo funciona esa pantalla? Funciona, fíjense que en este caso hay una fuente de luz, ahora nos van a mostrar al dalang en acción, que es este personaje que está acá, adelanto un poquito y aquí lo vemos, y fíjense que hay una bombilla, una fuente de luz, y él está moviendo a estos marionetas, ¿no? Está creando esta especie de danza en vivo o en tiempo real, y él hace las voces también, ¿no? Él dirige también a los músicos. El dalang es como este personaje que se encarga de articular toda esta obra. Y fíjense que acá es donde están, acá junto como con el teatro griego, se pueden encontrar los orígenes, digamos, de esas expresiones en las que hay una narración, hay música o sonido, hay proyección y hay un público que está, digamos, que asistiendo a esta representación. El teórico que acuña el término arqueología de medios se llama Siegfried Zielinski y habla un poco de esos dispositivos que se construyeron a lo largo de la historia y que nos llevan a las tecnologías contemporáneas. Hay muchas metáforas, ¿no? En el teatro pasa muchísimo, toda esta idea de, tengo mal escrito barroco, acabo de ver que tengo una tilde mal ahí, perdón. Aquí tenemos una imagen de una trasescena, ¿no? Esto es la tramoya que hay un teatro o el stage machinery, como se llama en inglés, y es este sistema de cuerdas, barras y poleas que permite que pasen un montón de cosas, ¿no? Y hay un paralelo muy interesante con la tecnología, ¿no? Dice que la tecnología está construida sobre algo que es invisible, que es el código y que es la programación. Nosotros vemos algo, ¿no? En una interfaz, en el caso de los medios electrónicos, pero detrás hay una cantidad de maquinaria que digamos, nos construye esas otras realidades o esas ficciones también, ¿no? Fíjense que estamos en este terreno de la realidad y la ficción. Y también les traigo un par de imágenes que ilustran un poco esa idea de cómo se construyen estos espacios. Son como un par de cosas que escogí para llegar a Bauhaus. Este es otro montaje muy interesante de un filme, este es un filme que se llama Vatel, de Roland Joffé, que cuenta la historia de un gran chef que trabajaba para un príncipe durante la corte del Rey Sol, de Luis XIV, y les gustaba organizar estas fiestas al aire libre, estos espectáculos efímeros, una vez más, ¿no? Fíjense que aquí está la idea de la palabra, la celebración, la música, aquí en este
pez que surca este canal, hay un cantante de ópera, y fíjense que acá hay una especie de escenario y hay unas cuerdas, ¿no?, que tienen ese lugar, digamos, suspendido, aparece este personaje, el público está ahí, es una cena también, ¿no? Es el cruce también entre los medios y el espectáculo, porque en este caso estamos hablando de espectáculo, no es un espectáculo para un público. Otro filme que cuenta esa historia, que se les recomiendo mucho, es Farinelli, de Gerard Corbiou. Es un filme que nos habla de la historia de unos cantantes que ya no existen, por fortuna, que eran los castrati. Eran niños que castraban muy jóvenes para que su voz no cambiara y tenían un rango superior al de una soprano, ¿no? Esta película de Gerard Corbiou cuenta esa historia que es bastante trágica. Acá les puedo mostrar un fragmento de Vatel, lo voy a dejar sin sonido. Es un filme muy interesante en el que le cuentan si nosotros fuéramos digamos, a retomar esto que está sucediendo acá y a describirlo con los términos que usamos hoy en día, podríamos decir que esto es realidad virtual. Dice que el rey llega, ¿no?, a este lugar, da un golpe con su bastón, que digamos que equivale a hacer un clic o a activar un espacio interactivo, y empiezan a suceder cosas. Y en este entorno virtual, en esta realidad virtual que a él le construyen, que empieza siendo, digamos, una réplica de estos jardines de la corte francesa, dice que aparecen elementos exóticos políticamente incorrectos con toda, ¿no? Estos niños están pintados con blackface, que es obviamente una de esas grandes representaciones colonialistas, y es representar al otro, ¿no?, un poco desde el humor, desde la burla, digamos, pero empiezan a pasar cosas, ¿no? Se destapan estos paisajes, se descubren estas palmeras y termina en un ambiente exótico, ¿no? Es esta idea de cambiar de escenario. Y luego salen, pues, obviamente todos los meseros con la alimentación para el gran banquete, pero también nos muestran esto, lo que pasa detrás, ¿no? Todo lo que se necesita para que este tipo de magia suceda. Hay una escena muy bonita y muy triste de Vatel, y aquí está, pues, el rey Sol muy feliz con esta metáfora del sol que brilla detrás de él. Hay una imagen una escena muy triste y muy curiosa, y es en uno de los espectáculos, justamente desde que les mostraba nocturno, un caballo se asusta con unos fuegos artificiales, se encabrita, sale corriendo y ahorca a uno de los que está manejando toda esta tramoya, ¿no? Entonces, es muy interesante porque mientras hay un espectáculo, detrás hay una gran tragedia, ¿no? Nos habla un poco de esos diferentes niveles que suceden en estos espacios que son tan complejos. Bueno, ahí están los referentes, se los pasamos después. Me contaba Daniel que quedan, digamos, yo les puedo compartir la presentación y los enlaces, y también pues pasarles un poquito de todo esto para que vean los filmes, porque realmente son maravillosos. ¿Qué tenemos también? Les recomiendo mucho que le echen una mirada a Farinelli, de Gerard Corbiou. Yo siempre digo que Farinelli hagan de cuenta, el cruce como entre Lady Gaga y Justin Bieber. Era una especie de ídolo pop de la época. Aquí nos muestran en esto que es un área que se llama Ombra Fedele Anch'io, cómo se presenta él al público. Y quiero que miren un par de cosas acá que son interesantes. Distraída, leyendo un libro y tomando el té, y no lo está oyendo, ¿no? Aquí es donde está como la gran tragedia de este film. Pero fíjense en el espacio, ¿no? Es muy curioso porque podemos ver al público, podemos ver a la gente, podemos ver los candelabros prendidos. Yo siempre hago estas preguntas en mi clase, pero pues acá no tenemos tanto tiempo. ¿Cómo se iluminaba esto? Con unos grandes candelabros, se prendían muchas velas y se subían, ¿cierto? Y estaba la luz prendida durante todo el espectáculo. Y fíjense que el espacio escénico es completamente diferente. Vemos todo el tiempo, ¿cierto? Vemos, y fíjense que aquí él desciende, la imagen del descenso de Farinelli es absolutamente apoteósica, ¿no? Es un dios al estilo Apolo que desciende entre estas nubes, pero fíjense que aquí están los músicos enfrente también, ¿no? Quiero que piensen también un poquito en el espacio, digamos, del teatro, lo que sucede acá. Después lo relacionamos un poquito con arquitectura y con bajos. Y bueno, ¿y qué pasa, no? Llega la revolución industrial y parece, digamos, la primera, que es la del siglo XIX, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Empieza a aparecer la bujía de gas, empiezan a aparecer los sistemas de mecanización, el motor de vapor. Y fíjense que cada periodo de la historia, yo uso mucho esta gráfica, me parece muy interesante para entender dónde estamos. Hoy estamos en esta revolución industrial 4.0. Fíjense que esta es la del siglo XIX, ¿no? La de
las máquinas, la línea, pues como los primeros procesos. Luego aquí aparece la 2.0, que es la de producción en masa, la línea de ensamblaje, la energía eléctrica. La 3.0, estos hagan de cuenta de los 20 a los 50, 60, este es de los 60 en adelante, que es automatización, computadores y todo lo que es electrónica. Y esta es la más reciente, ¿no? Los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas y las redes. Es de todo lo que hemos pasado en estas revoluciones. Pero en en el siglo XIX, empiezan a aparecer otras preguntas. El señor Richard Wagner, alemán, director de ópera, inventa este concepto que después lo va a retomar Bauhaus, que es el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, y dice que para tener una obra de arte perfecta no puede pasar lo que pasa en esa ópera que estábamos viendo. Con eso en mente, inventa y diseña este teatro que se llama el Festspielhaus, que está en Bayreuth, en Alemania. Y fíjense que tiene una distribución completamente diferente. Aquí hay un corte del edificio y nos muestra un sistema de tramoya abajo, un sistema de tramoya arriba, muy similar al que vemos en Farinelli, que permite bajar cosas y subir cosas, pero luego se inventa algo que es un foso para los músicos, fíjense que esconde a los músicos acá. Gran tragedia para los músicos, muy felices los cantantes de ópera porque ya no van a ser interrumpidos visualmente, y el público está escalonado, ¿no? El público está escalonado como lo estaba en un anfiteatro griego. No les traje un diagrama de un anfiteatro griego, pero pues creo que mucha gente lo puede tener en mente en este momento. Y además hay unas cosas muy interesantes que inventa Wagner, que es, por ejemplo, apagar la luz. Tan sencillo como vamos a controlar la luz para que cuando ingrese el espectáculo sea un momento sagrado, ¿cierto? Un momento sublime donde podamos anular cualquier estímulo que tengamos alrededor. En esa medida, Wagner es el padre o el abuelo, tal vez, de la multimedia contemporánea, ¿no? Toda esta idea de que hay que controlar y manipular y manejar un montón de cosas para generar una sensación de tal vez de expansión de conciencia o de conexión con algo sagrado. También se inventa algo que es un sistema, digamos, envolvente, primigenio, que es distribuir músicos por todo el escenario. Y si les muestro una planta, aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí hay un doble proscenio para alejar mucho más a los actores, ¿no? A los artistas, para que no haya esa cercanía. Para Walter Benjamin, en la obra de arte, en la era de la reproductibilidad técnica, hay algo que se pierde con la fotografía y con el cine y con estos medios, y es algo que él llama el aura. Y con la idea de poder repetir, dice que el aura es eso que es la lejanía, lo único y lo irrepetible. Algo que solo se puede percibir cuando se ve la obra en vivo y en directo, no cuando se ve replicada. El aura está acá, ¿cierto? La idea y fíjense las obras de Wagner, ¿no? Están todas estas obras que tienen que ver con la mitología germánica, están los Nibelungos, las Valquirias, todos estos personajes, Tristán y Isolda, que son los personajes, digamos, de esa mitología germana. Y la idea es que no estén cerca, ¿no? Mientras que estos otros ídolos se pueden tocar y se pueden ver, o lo que pasa antes en los vaudevilles, en los cabarets o en las ferias de pueblo, es que el artista está más cercano, en este caso está lejos, y se da toda esta idea de la lejanía. También se construye la celebridad, ¿no? El celebrity, que es esta persona que es completamente intocable. Esta es esa Festspielhaus, existe todavía hoy en día, se presentan muchas obras ahí. Segunda escena, vamos para Bauhaus. Bauhaus, que cumplió 100 años, hace 2 años, pues es esta gran escuela de artes. Yo pensaría que es un espacio experimental más que una escuela. Y aquí nos dicen que es una escuela revolucionaria de arte, arquitectura y diseño que la establece el señor Walter Gropius en Weimar. Weimar es una ciudad con mucha historia, es donde estuvo la Primera República, es también donde Hitler quiso hacer su parte de su Reich, y es también un sitio que yo creo que ha marcado muchas rutas y muchos caminos muy interesantes y que influenció mucho lo que es el arte contemporáneo. Si bien los movimientos de arts and crafts o artes y oficios vienen del siglo XIX, en especial desde Inglaterra, ¿no? Hay un movimiento que es el de los prerrafaelitas, o por ejemplo la secesión vienesa, que tiene mucho que ver con esta idea también de crear obras de arte completas, ¿no? Totales, desde la arquitectura, desde el diseño, desde los objetos, desde la cartelería. Pues en Bauhaus se da la visión moderna de esto, ¿no? Y una visión, digamos que mucho más desde
lo que va a ser después conocido tal vez como el minimalismo. Ahí nos dicen que me encantó también visualmente esta imagen porque están los colores de Bauhaus que son amarillo, azul, rojo, la tipografía muy sencilla, y nos dice que el nombre es una combinación de las palabras alemanas Bau, que es edificio, y Haus, que es casa, y evoca esa idea de una confraternidad que busca construir una nueva sociedad. Cito a Oskar Schlemmer, que es personalmente a mí el personaje que más me influenció de Bauhaus, y dice lo siguiente: la historia del teatro es la historia de la transformación del cuerpo humano. Y fíjense que lo hemos visto un poquito en esta charla, ¿no? Hemos hablado del cuerpo, del espacio y de los sentidos. Yo particularmente solamente me voy a concentrar en una obra que es el ballet triádico, el Triadisches Ballet de Oskar Schlemmer precisamente, que es tal vez una obra que nos ha influenciado a muchos de los que trabajamos en artes escénicas, pero también a muchas de las personas que trabajan en danza y que piensan el espacio de la danza como un espacio completamente diferente y en continuo cambio, ¿no? Y también la idea de construir una imagen y construir un cuerpo diferente a partir de esa imagen. Yo creo que se ha hablado muchísimo de Bauhaus en los últimos 2 años, es un tema interminable, absolutamente maravilloso, inspirador. Para mí hay muchas cosas que son muy importantes en Bauhaus. Una de ellas es, hay muchos periodos en Bauhaus, en especial hay uno que es la llegada de Hitler al poder y les piden a la escuela que sea un vehículo de propaganda. Ellos se niegan rotundamente, dicen no lo vamos a hacer. Una serie muy bonita también que se llama Bauhaus y que cuenta un poco como esa idea de esa. Fíjense que ahí nos dicen ese año de 1919 al 33, es ese momento, luego tiene otra reencarnación posterior, hoy en día existe todavía, uno puede ir allá, yo estoy en 2019 haciendo un taller allá muy chévere, muy interesante y como recorriendo un poco esa historia, pero ellos tienen una objeción de conciencia a convertirse en un vehículo de apoyo al Reich, ¿no? Y de apoyo político y social. Es también la historia de la resistencia, cómo el arte prevalece a esos discursos, digamos, de totalitarismos y de odio, ¿no? Entonces Bauhaus en ese momento se acaba y se traslada a otra ciudad y empieza, digamos, como a trabajar con otros artistas. Quiero reseñar un poco a este ballet triádico porque fíjense que aquí ya la idea del espectáculo escénico cambia completamente, ¿no? Yo no les voy a mostrar danza tradicional porque pues no es el sentido de esta charla, queremos como ir un poco hacia adelante y a pensar en estas formas expandidas, y lo que hace acá Schlemmer es construir 18 personajes muy interesantes, modificados a partir de las figuras básicas de Bauhaus que están repitiéndose en toda la obra de Bauhaus, que son el triángulo, el círculo y el cuadrado. Y a partir de eso construye, digamos, varias formas de entender ese ballet que está inspirado en una triada. Esto lo escribo yo hace 2 años justamente que estoy allá haciendo un ejercicio sobre este ballet, la forma en la que percibimos el espacio y el tiempo está mediada por el cuerpo humano, es lo que les decía en un principio. En sus obras escénicas, Schlemmer construye un nuevo cuerpo a través de las formas geométricas simples y sus infinitas combinaciones posibles. Este nuevo cuerpo, lo define Schlemmer como una máquina, desafió todas las nociones tradicionales del movimiento al dibujar un nuevo espacio abstracto e invisible que aún influye en la creación contemporánea. Estas son las imágenes originales de ese lanzamiento de ese ballet polémico, como muchas obras de la época, como cuando Stravinsky estrena su Consagración de la Primavera, que la mitad de la gente se sale de la sala porque no lo entiende, como por ejemplo los performances de los Dada en el Cabaret Voltaire en Zúrich, cuando también la gente sale muy indignada. Hoy en día son, digamos, esos hitos en lo que es la ruptura de los paradigmas y la expansión de los conceptos tradicionales de cuerpo, espacio y tiempo. Aquí hay un par de imágenes, los vestuarios y los personajes son súper interesantes, pero quiero que los vean en filme. Esta es una de las reconstrucciones que se hace de ese ballet triádico, esa puesta en escena, pero no sé por qué no está cargando. Un segundo, yo salgo de acá. A ver, estaba cargando hace 5 minutos perfectamente, me devuelvo. Ya, listo. Quiero que veamos este fragmentito que es bien interesante de construir, ¿no? Así como en la arquitectura se ve, fíjense que nos dicen, cambian todas estas formas, ¿no? Que eran, digamos, barrocas, después neoclásicas, por algo que es el modernismo, las formas simples, ¿no? Lo mismo pasa con el movimiento del cuerpo y con los trajes. Está el filme que menciona el director acá, que es el que hacen en los 70s, también les compartimos el enlace para que lo vean. Aquí está el filme completo del ballet triádico, donde están las 3 partes, la amarilla, la rosa y la negra, y se ve completamente, este es el ballet de Bavaria, lo reconstruyen
1970, como lo veíamos hace un rato, pero también es muy interesante la idea de, por ejemplo, esta escena es preciosa, estos personajes que tienen una forma de existir y su cuerpo de frente, de perfil son completamente diferentes, ¿no? Y cómo se construye también, digamos, ese espacio escénico a partir de geometría y el movimiento, ¿no? Es muy interesante pensar en eso, es un cuerpo expandido, es un cuerpo alterado y es un cuerpo alterado por una geometría que además está incrustada en un espacio. Bien, bueno, retomamos, no sé si de pronto hubo alguna pregunta en el chat que podamos ir respondiendo mientras tanto en esta primera parte. Sí, podemos. Yo creo que podemos responder alguna pregunta. Juan Carlos nos preguntaba al inicio de la presentación, ¿cuándo hay hibridez y cuándo hay solo acompañamiento? ¿O es indiferente, o indistinto? No, esa es una pregunta que es muy interesante y de pronto iba un poquito hacia allá, sobre todo en el trabajo que yo hago como artista. Creo que es una pregunta que es bien, bien interesante porque creo que cuando uno habla de estos medios, de híbridos y de audiovisual, yo creo que mucha gente lo entiende de pronto como un espacio en el que se desarrolla por un lado algo y por otro, ¿no? Entonces pasa mucho, digamos que mucha gente dice, voy a hacer mi música y después voy a hacerle un video, ¿cierto? Y es lo que pasa muchísimo con, por ejemplo, la historia de la música y el videoclip, ¿no? Y es que hay una música hecha y luego alguien hace un video, le da imagen a eso. Yo creo que las expresiones híbridas son expresiones que se entretejen simultáneamente y es un poco el esquema de trabajos que tenemos en mi colectivo, que es la Quinta del Lobo. Somos varios artistas que hemos pasado por ahí. En general, digamos que empezamos trabajando 2 personas que somos Camilo Giraldo y yo. Camilo es compositor y músico y yo hago, digamos, como la parte de dirección de imagen, la parte de dirección de arte conceptual, y a partir de lo que vayamos haciendo vamos involucrando gente en el proyecto, ¿no? Entonces, hemos trabajado con bailarines, hemos trabajado con diseñadores, con gente que trabaja en tecnologías, con programadores, con ingenieros, con una cantidad de gente, ¿no? Y digamos que los proyectos no, o sea, yo escribo una parte del proyecto, no escribo tradicionalmente como, digamos, escribiría alguien que hace un guión, sino que yo trabajo mucho a partir de guiones experimentales. Les puedo mostrar un poquito ahorita la obra más reciente, que es Infinitos, la que estrenamos en el Teatro Colón en marzo. Es una obra que es una obra transmedia, que digamos que atraviesa diferentes medios, tiene una parte que está hecha en la web, tiene luego otra parte que son unos filmes y finalmente tiene otra parte que es justamente la que se ve en vivo en un teatro, ¿no? Entonces, digamos que esa es para mí también la forma en la que las obras son realmente híbridas, ¿no? Nosotros vamos ensayando y probando cosas, trabajamos en conjunto, escribimos a veces, por ejemplo, parte de la música se hace, probamos en escena si funciona, con la coreografía, proyectamos imágenes, todo se construye en ensamble y es realmente para mí la forma, digamos, para mí es la forma de hacer arte, ¿no? Independiente de que hay otras expresiones maravillosas en las que se escribe un guión primero, luego se pone en escena, luego o se graba o se filma, luego se musicaliza. Yo siento que hay procesos que son mucho más interesantes para un público cuando se empiezan a tejer y se empiezan a convertir, digamos, en unas expresiones inmersivas mucho más complejas, ¿no? Porque están creados para, digamos, tal vez transmitirse en simultáneo. No sé si haya alguna otra pregunta mientras tanto, ya veo que cargó por acá mi presentación, entonces voy a copiar el archivo. ¿Cuánto tiempo más tenemos? No sé si podemos, de pronto yo puedo responder otra pregunta mientras cambio el archivo. Daniel, ¿me cuentas? ¿Sí me oyen? Hola. 20 minutos, listo, Daniel.
Bien, bueno, yo quisiera hablarles un poquito, mientras tanto, bueno, mi plan es, voy a copiar la presentación en esta otra, mientras les cuento un par de cosas que son bien interesantes. El libro al que se referencia al inicio es este, que se llama Cine Expandido, del señor Jim Youngblood, aquí está. Es un libro que tiene, digamos, su primera edición en español en el año 2012, lo hace la Universidad UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, que es una universidad en Argentina, en Buenos Aires, y es un libro que es muy interesante, digamos, les decía hace un rato, para los que trabajamos en medios, porque es tal vez un libro que empieza a pensar estas preguntas de lo expandido. Quisiera introducir al señor Youngblood mostrándoles un poco a un señor también que es súper interesante, que es el señor Nam June Paik, y hago un salto de bastante tiempo acá. Hay un par de cosas que suceden que son muy interesantes, digamos, entre esa década de los 20, cuando es el campo de la Bauhaus, luego posteriormente vendría Fluxus, que digamos, tal vez hay dos movimientos que son Dada y Fluxus, que son los que van a expandir muchísimo más esa idea de lo experimental en las artes, pero también la idea de los medios mixtos, ¿no? Por un lado, Dada, que es este movimiento que les mencioné hace un rato que nace en el Cabaret Voltaire en Zúrich en 1914, habla de, digamos, unas formas de creación que vienen de pronto de lo lúdico, de los juegos, de lo infantil, y que no corresponden al pensamiento de la academia tradicional. Ellos van a influenciar posteriormente a Fluxus, que es un movimiento donde se encuentran artistas muy interesantes, como por ejemplo Yoko Ono, Nam June Paik o la Monty Young, ¿no? Y es un movimiento fundado por George Maciunas. Youngblood es un periodista que en la década de los 60 empieza a escribir artículos sobre medios, muy inspirado en lo que está pasando en esa revolución de los 60. En la literatura, digamos, Cortázar se lo pregunta mucho cuando escribe Rayuela, dice que por qué la literatura debe escapar a los medios, ¿no? Y se pregunta un poco cómo tenemos de pronto esa idea de entretejer diferentes medios, por qué la literatura escapa a eso, y por eso escribe ese libro que salta de un lado a otro. Pike, que es uno de los grandes revolucionarios, digamos, de estos movimientos, curiosamente también se conecta con Youngblood enseñando en CalArts en California en la década del 70, y digamos que ahí hay un pensamiento expandido que involucra los medios más contemporáneos como lo televisivo o lo que vamos a conocer como videoarte. Yo voy a compartirles mi pantalla para que vean justamente un video en el que aparece, es un video muy interesante de la Tate Modern, donde vamos a hablar un poco, donde nos van a contar unos momentos en los que Pike predijo el futuro. Voy a parar mi cámara un segundito y vamos a ver este clip que es súper interesante, que nos habla de 5 veces en las que Pike nos pudo predecir el futuro. Listo, ya lo comparto a pantalla completa y les pongo los captions con traducción al español, que parece que está bastante decente hoy. También si tienen preguntas en el chat las podemos ir poniendo y ya las respondo en algún momento al final. Listo, subtítulos en español y aquí está el play de esto. Can art and technology unite the world? This was a question that Korean artist Nam June Paik spent much of his career exploring. Paik had a uniquely global view of the world for his time. Born in South Korea in 1932, he went on to live and work in Japan, Germany, and the United States. Travel at the time was difficult and rare, but Paik saw tech as a way to open up the world and share art beyond borders and cultural differences. Here are 5 times Nam June Paik predicted the future. 1. The Internet. In 1974, Paik proposed building a network of electronic superhighways using satellites, cables, and fiber optics to connect faraway cities. We could hold conferences between people in different locations via color video. It would become our springboard for new and surprising human endeavors. While others before him had suggested a digital network, Paik was the first to predict an internet that would be used for communication. 2. Video as art.
For his first art exhibition in 1963, Puck showcased a dozen manipulated TV sets. It was the start of his fascination with electronics. Puck started to play with the latest gadgets and was one of the first artists to use TV and video. He built TV robots, TV walls, made his own synthesizer, and broadcasted live events. Good evening, Tamara. Hello, everybody. This is my friend, Nisha. His groundbreaking work showed the possibilities of videos in art and paved the way for future artists. 3. Climate crisis. In 1980, Puck wrote an essay called How to Make Oil Obsolete. He wrote that someday brain power must prevail over oil power, which would indicate ecological well-being. For Puck, technology and nature were connected and needed to exist in harmony. Illustrating this idea, Puck created TV Garden, where he placed TV sets among tropical plants. Many people had thought that television is against ecology, but in this case, television is part of ecology. 4. Global media. In 1973, Puck predicted global satellite TV. In his video broadcast artwork, Global Groove, he announced, "This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth." This was an ambitious goal, but Puck hoped that mass media could help unite the globe. Years later, his final video broadcast, Wrap Around the World, was aired to 50 million viewers in 10 countries, from the United States to Japan. 5. Smartphones. In 1974, Puck wrote that one day there would be a mixed media telephone system for 1,001 new applications, on which you can make video calls, watch TV, go shopping, and even get a health check. Puck believed that tech would give us all the chance to make and share art. The invention of the camera changed the scene and made everybody into an active visual artist, he wrote, predicting the future of camcorders, live streaming, and social media. Nakayama from Japan is still on an exciting world record pace. Bueno, este es el fragmento que les quería presentar de Pike, que es bien interesante. Fíjense que nos dice que hay 5 momentos en los que él predice el futuro y se relaciona mucho con este segundo tema del que yo les quería hablar, que es justamente el caso de Youngblood, que es un personaje que es súper interesante, ¿no? Youngblood nos dice cosas muy curiosas en este libro. Les recomiendo mucho esta edición, les voy a compartir los enlaces porque es la primera vez que se hace en español y es un libro bellísimo que además lo prologa Buckminster Fuller, que es tal vez uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, es el inventor del domo geodésico, del dimaxión, que son otras formas de representar, ¿no? El dimaxión es un mapa del planeta Tierra, digamos un mapa mundi que habla más de las geografías reales, no solamente desde la representación de la mirada colonial. Y digamos que hay unas reflexiones muy interesantes en este libro y habla de cómo cuando él habla de cine expandido, dice, realmente yo no estoy hablando solamente acá del cine, estoy hablando de una forma de conciencia expandida donde trabajar desde un solo medio ya no corresponde a la complejidad del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea, digamos que está lleno de una cantidad de cosas, ¿no? Está lleno de imágenes, de sonidos, de culturas que son completamente diferentes a las que nosotros estábamos, digamos, acostumbrados a ver desde los puntos de vista tradicionales, ¿no? Desde la gran pintura, desde la gran historia, desde las grandes músicas. Entonces, llegar a esa idea de entretejer diferentes medios es realmente configurar una expansión de la conciencia, ¿no? Y la idea también de que estas tecnologías, como el caso que vemos en este
pequeño clip de Nam June Paik, permiten unos lenguajes tal vez que se alejan de los lenguajes tradicionales de los medios, ¿no? Creo que en el último mes hemos visto mucho, un poco esa pregunta de cómo los medios manipulan la información y cómo obedecen a ciertos poderes y a ciertos discursos, ¿no? Y lo estamos viendo desde hace muchos años, pero especialmente en el caso de Colombia en los últimos meses ha sido realmente muy complejo, ¿no? Ver cómo hay unas formas de utilizar las imágenes, las palabras, los sonidos, los textos. En Cine Expandido, Youngblood habla de una nueva conciencia que está dada por retomar esos medios y dice que hay unos pros y unos contras, ¿no? Hay una frase muy interesante en la que él dice, nuestras generaciones han visto tanto cine, han visto tanto video, han hecho tantas y han producido tantas imágenes que ya cualquiera las puede hacer. En cierto modo, el sentido de producir obras pierde su tal vez su originalidad o su fuerza porque todo se empieza a replicar, ¿no? Desde una lógica de mercado y una lógica de consumo que obedecen no a eso experimental, que recuerdan que estábamos viendo un montón de cosas al principio, sino a unas formas, ¿no? Cuando surge el cine, aparece el Star System de Hollywood. Cuando aparece el video, que es una corriente lo que hace Fluxus, aparece el videoclip, que es lo que instaura MTV, y luego viene un mercado y lo toma. Cuando Youngblood se pregunta por las formas de resistencia y las formas de lucha, piensa un poco en cómo los artistas son los que realmente tienen unas voces que pueden ser divergentes y que pueden realmente hablar desde una honestidad porque no están comprometidos, digamos, con un discurso hegemónico o que corresponde a un sistema, digamos, de mercado, ¿no? Creo que esa es una forma muy interesante de entender esos conceptos de Youngblood. ¿Qué más es importante, digamos, tener acá? Es importante pensar también en, un segundito ya, estaba apagando el otro micrófono, es que se bloqueó el otro computador completamente y no sé qué pasó, uno de esos glitches en el sistema. Leonardo, pronto me cuentas si todavía me oyes en... ¿será que me oyes duplicada? No sé, tengo esa pregunta ahí. Bueno, y para ir terminando, quería mostrarles, porque ya nos quedan los últimos minutos acá, quería mostrarles un poco sobre Infinitos, que es el proyecto en el que trabajo yo desde el año pasado. Es una invitación que nos hizo con el colectivo el Teatro Colón. Empezamos a pensar, digamos, que es un poco la pregunta que me hacían al principio de qué son para mí esos proyectos híbridos, esas narrativas expandidas. Yo les voy a mandar más referentes para que miren cosas interesantes. Lo hablo desde acá porque también me parece importante pues hablar desde el espacio local. El año pasado el Teatro Colón nos invitó, pues porque un poco nuestra experticia es en tecnología. Voy a compartir nuevamente la pantalla y les voy a mostrar un website que hicimos. Hicimos un website que se llama Infinitos, justamente, y empecé a pensarlo un poco desde diferentes puntos de vista. Yo creo que ahí deben estar viendo mi pantalla. Este es un sitio web que, digamos, mi interés principal acá era pensar en cómo reconfigurar el espacio del teatro, ¿cierto? En un momento de pandemia, en un momento en el que las salas de un teatro están cerradas, en un momento en el que el público ya no puede, digamos, acceder a ese espacio tradicional del teatro, ¿cómo nos lo inventamos? Entonces, Camilo y yo habíamos hecho un ejercicio, apenas empezó la pandemia, a mí me empezaron a perturbar mucho, creo que a todos las imágenes de las ciudades desiertas, me parecieron maravillosas las imágenes de los animales que volvían a la ciudad, que volvían a habitar los entornos urbanos, y parte de, como yo soy profe, siempre pongo unas tareas que no son tareas tradicionales, yo siempre ponía a mis estudiantes a hacer un ejercicio de deriva, que tiene que ver mucho con los procesos de creación contemporáneos y es perderse en la ciudad. Obviamente en pandemia ya no los puedo mandar a hacer el ejercicio. Y pensé en cómo encontrar algo nuevo en un espacio de confinamiento. Me acordé de Borges, me acordé de la Aleph, me acordé de Hamlet, del universo de la cáscara de nuez, que es justamente el epígrafe con el que empieza Hamlet. Y pues hicimos este sitio web que recopila en 4 categorías lo que la gente ha vivido en la pandemia y las invito a que naveguen, a que escriban acá. Voy a ir avanzando un poquito, ahí está el sonido del sitio, hay un paisaje sonoro. Así le puedo bajar un poquito acá, ustedes le bajo aquí para que ustedes me puedan oír un poco mientras
yo voy hablando y empieza así, es un espacio infinito realmente, dice que uno puede ir navegando acá y puede acercarse y alejarse, y empieza así, podría estar encerrado en la cáscara de una nuez y sentirme rey del espacio infinito. Cuando uno continúa, aparece un video en el que está mi voz en off hablando un poco de esas reflexiones de el confinamiento. Son imágenes de la mayoría de Bogotá. Es un video hecho la mayoría, pues justamente en confinamiento. No se los voy a mostrar, ahorita les mandamos por el chat el enlace porque sí me gustaría que nos escribieran sobre todo. Y aquí dice un poco, vimos imágenes que nos conmovieron y nos aterraron, pasamos a ciudades desiertas, a autopistas desoladas, animales que reclamaban el lugar. Y es un poco como esa reflexión de que nos dejó el confinamiento, que nos dejó ese mundo, pero entonces pensaba un poco en cómo invertir ese espacio del teatro. Acá la gente puede crear su infinito, nos deja su historia en 4 categorías. Aquí está el website, pues para que si quieren nos escriban, me encantaría porque seguimos recopilando información. Y las 4 categorías son revelaciones, nostalgias, desapegos y presagios. Aquí volví a hacer feedback, vuelvo nuevamente acá. En esas categorías, digamos que les muestro el esquema de trabajo, también a propósito de la primera pregunta que hicieron y era cómo trabajamos nosotros. Yo no escribo linealmente, yo tengo una clase que se llama narrativa no lineal porque yo pienso un poquito así y así es mi esquema de trabajo. Entonces, esta es una aplicación que me encanta que se llama Miro, que no sé si la conocen, es realmente maravillosa. Miro le permite a uno unir de todo, PDFs, imágenes, textos, conectar, y como yo les digo que yo no pienso linealmente, creo que es culpa de Plaza Sésamo, ¿no? Todos los que crecimos viendo Plaza Sésamo de chiquitos tenemos cierto desorden de atención dispersa, lo dice una teórica que se llama Celia Pierce en un libro muy chévere que se llama Interactive Book, y habla de cómo las generaciones que crecimos viendo televisión, videos, MTV, jugando videojuegos, pues como que funcionamos de una forma diferente. Entonces, lo que hago yo acá es poner, por ejemplo, el texto, y aquí, digamos, saco yo unos conceptos de lo que la gente nos escribió. La gente nos dijo que en sus desapegos estaban las multitudes, las oficinas, el dinero, la impaciencia, la etiqueta, el consumo, el ruido, la ambición, las calles, el dolor. Otros, por ejemplo, en las revelaciones decían que habían descubierto el olor, el sonido de los pájaros, los hijos, el bien y el mal, las rutinas. En los presagios la gente pensaba, los presagios son oscuros, la gente dice que el futuro habrá hambre, desigualdad, aislamiento, más contaminación, más egoísmo. Hay un par que son muy esperanzadores y dicen que no, que vamos a cambiar. No sé, y así digamos que fuimos tejiendo todo esto, hicimos el website. Luego hicimos 4 videos, uno es este, que pues les muestro un poquito, les mando estos enlaces también. Esta es una fotogrametría del Teatro Colón, es un levantamiento con un sistema, digamos, de software que hace como nubes de puntos, se llaman Point Clouds, y es un recorrido por ese espacio fantasmagórico, y la voz en off y el sonido lo hace Camilo Giraldo, pues toda la parte de música y de paisaje sonoro, y yo hago la voz acá. Y es como esa idea de volver a ocupar el teatro, ¿no? Cómo podemos volver a habitar un espacio que prácticamente es una fantasmagoría, que está completamente desierto. Luego hicimos 4 filmes, uno por cada categoría. Este es un especial que hicieron en la universidad sobre infinitos. Aquí está el portal oficial y aquí están algunas imágenes, están todos los videos, están los desapegos, los presagios, las nostalgias y las revelaciones. Para cada video se invitó un grupo de artistas, para los desapegos es un solo de un bailarín, los presagios es un cantante de ópera con una cantante contemporánea. Todos son artistas que habían hecho ya proyectos muy interesantes, digamos, sobre pandemia. Las revelaciones es una pareja que es una bailarina con un músico y ellos ya tienen una serie que se llama Las Cuarencrónicas.
Bueno, y ahí hay diferentes artistas, aquí están los créditos de todos también para que los conozcan. Los presarios son Juan Carlos Echeverri, Juanita Delgado, las relaciones Gina Collazos y Rafael Lucina, los desapegos Francisco Rincón, las nostalgias son Natalia Espina y Renata Serna, y en el equipo general pues estamos el resto, es un equipo transdisciplinar. Como les digo, es una obra transmedia y acá pueden acceder, digamos, a todo lo que se hizo. Luego hicimos un montaje en el teatro. Aquí hay un par de imágenes. Hicimos un mapping de 360 grados en todo el espacio del Colón, en el plafond, perdón, en los palcos, en todo el lugar, y la idea era reconfigurar un poco el teatro y trabajar, estos son los palcos, a partir de eso. Por ejemplo, les muestro ya para cerrar un breve ejemplo, que es la canción de los presagios. La canción, como les digo, es Juan Carlos, que es un amigo tenor de hace muchos años, que vive en Francia, hace más de 20 años, 25, y apenas empezó la pandemia, vino a Colombia y cantaba en su casa, que es en la zona cafetera, y luego invité a otra amiga, gran amiga, cantante, que es Juanita Delgado. Hicimos la letra, yo escribí la letra a partir de lo que nos había escrito la gente, y Camilo Giraldo hizo la música, una canción lírica. Les voy a poner un fragmento. Esto es una obra construida y tejida entre todos. Aquí está. Hace tiempo el mundo era familiar. Ahora las noches son más oscuras y largas que los días. Allí residen la locura y las epifanías. Y esta es, digamos, la voz de Juan Carlos, es como una de las voces que recibimos, y luego es la voz de Juanita, que es como esa contraparte. Él es el campo y ella es la ciudad. Pienso que el futuro será un amanecer inesperado. Oigo voces. Muchas voces que presagian un lugar extraño. Bueno, y lo que ustedes están oyendo es lo que la gente nos escribió, ¿no? Es una obra en la que tal vez se invierte el papel de, y por eso hablo yo de narrativas expandidas, se invierte el papel de el dramaturgo o el escritor o el que hace la obra, y nosotros, digamos que el equipo, todos los que trabajamos en la Quinta del Lobo, funcionamos como un vehículo de traducción. Ahí es donde pienso yo que suceden cosas híbridas muy interesantes, ¿no? Yo estudié arte, estudié literatura, me interesa un poco como esa idea de tratar de construir desde esos diferentes lugares, desde esos diferentes puntos de vista, y todas las obras son diferentes. Digamos que los artistas también tradujeron mucho, ¿no? Por ejemplo, Francisco, que es el solo, él lo que extraña de la ciudad es justamente la velocidad, el ruido y el caos, y lo que le interesaba a él hizo su solo a partir de esos sentimientos, tratando de traducir un poco lo que la gente decía y lo que él interpretaba a partir de eso. Este es el solo de él, ¿no? Cada uno trabaja en un lugar muy diferente. Y luego en el teatro, pues hicimos toda una puesta en escena involucrando a todos los artistas, y digamos que todos estos medios. Bueno, eso es básicamente, como a grandes rasgos, un poco de arqueología de medios, una aproximación a esa reflexión contemporánea y cómo lo trabajo yo, ¿no? Y cómo lo trabajamos nosotros en nuestro colectivo, pues que
justamente es colectivo, ¿no? Nosotros funcionamos en la medida en la que, digamos, hay diferentes puntos de vista y diferentes formas de entender este ejercicio de creación. Nos quedan unos minutos para preguntas, no sé si hayan preguntas, a mí me sacó de Facebook, entonces no sé si en el chat hubo preguntas, si me cuenta Daniel, si alguien tiene preguntas de pronto en alguna de las otras plataformas. Y pues gracias por escuchar, perdón por la interrupción, esas cosas que pasan. Sí. No, muchas gracias, Carmen, por esta charla tan maravillosa, en todos los sentidos expandida. Sí, no, pues digamos que de las reflexiones que me deja, pues son varias. Yo creo que igualmente el tiempo es muy corto para poder analizar todo. Sin embargo, pues como les comentamos, les compartiremos por el chat de YouTube los enlaces, más para que puedan como seguir explorando y pues ahí haciendo conexiones con sus intereses, porque precisamente pienso que esta charla es una de las pocas charlas que está como un pulpo. Ahí cada tentáculo hace como su conocimiento, ahí está, ¿no? Sí, hay unas preguntas, las estoy viendo aquí, no, ya me pude ver en el YouTube. Bueno, había una pregunta, pero no sé si todavía esté por ahí. Silvia Buitrago hizo un comentario cuando yo hablaba de realidad virtual. Ella decía que realidad aumentada, en el caso de Vatel, seguramente sí. Pues yo creo que claro, es aumentada porque sucede en un espacio tridimensional, pero también es virtual porque es la reconstrucción de lo otro. Y bueno, ahí preguntaron si quedaba grabado, si Omara y Silvia, no, gracias, no hay más preguntas, esta era la pregunta, gracias por conectarse y bueno, pues les comparten la presentación y si nos buscan a nosotros por la Quinta del Lobo, pues ahí en redes estamos, también ahí pueden ver un poquito más del trabajo y a mí me encuentran también en redes por Carmen Electric o en la universidad, muy fácil por mi correo que es cegil@uniandes.edu.co si tienen preguntas. Bueno, Carmen, muchas gracias de nuevo por esta charla. Los invitamos pues, a los que están conectados y conectados, pues que sigan las actividades de la Cinemateca. Y pues sí, respondiendo también ahí a algunas preguntas, queda ahí en YouTube, queda guardada la sesión. Entonces, y hay preguntas, Omar pregunta, ¿el video de Pike está en YouTube? Sí, si lo buscas en Tate, encuentras el 5 veces que Pike predijo el futuro. Es uno de los primeros. Gracias a Elder también, a Ingrid, y bueno, pues la idea es volver a presentar la obra en algún momento en el teatro, entonces si están pendientes de redes la pueden ver en vivo porque realmente es una experiencia inmersiva y eso nos interesa mucho a nosotros. Daniel, gracias por la invitación y gracias a la gente que se conectó y esperó a pesar del cuelgue y de todas esas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.